Estamos a la orden, piénselo con Roberto Villar. Tenemos algo en común con el licenciado Girón. Somos abogados de vieja escuela. Así es. Nosotros crecimos con un código procesal penal antiguo y estudiábamos. Y cuando yo ya lo estaba entendiendo, ¡pah! Viene un nuevo código procesal penal. Imagínense, vengo de la época en la cual existía el delito de adulterio. ¿Alguna vez en un juzgado conoció usted algún No, caso de esos? no. Estupro mediante engaño, sí. Mediante promesa falsa de matrimonio también. Bueno, todavía Estupro. se sigue dando, sí, yo me voy a casar con vos, no tengas pena, te lo juro, mira, y nada. Así que no les hagan caso. Pues en esos años el adulterio se castigaba principalmente a la mujer y los hombres mañosos se salvaban. Pero bueno, ya pasamos. Y esa justicia penal de esos años, hoy podemos nosotros ver el contraste del Código Penal, procesal penal, con el anterior. Y precisamente el planteamiento de este tema es de la expertise de nuestro estimado magistrado. ¿Hay verdadera justicia penal? Ese sería un tema que tenemos que pensarlo. Piénselo. ¿Hay verdadera justicia penal? Se la pregunto a usted, señor juez y magistrado de la Corte Suprema. ¿Hay verdadera justicia penal? Bueno, para responder a esa pregunta, yo quiero hacer un preámbulo. Este año se cumplieron 30 años de vigencia del actual Código Procesal Penal. Eso ya nos Tengo da... más de 30 años de graduado, Yo por si también. quieren saberlo. Me las sé todas también. También, ya eso indica de qué generación de abogados somos. Entonces, el 1 de julio de 1994 entró en vigor el actual Código Procesal Penal, que es el código... ¿Cuándo fue? 1 de julio de 1994. 1 de julio. Ajá. Ese dato hay que apuntarlo. De 1994. Entró en vigor después de que se pospuso. Un montón de veces. El decreto es del año 92. Se promulgó el año 92 y tenía que entrar en vigor a los 6 meses. Pero se prorrogó Es que era bien complejo en un principio. Y sigue siendo, en realidad no es una ley de nuestra idiosincrasia. Es un fiambre. Es un fiambre. De este primeros artículos lo encuentra de último y tiene que conexarlos y luego hay otro por ahí. Ese código fue redactado, yo me puse a investigar cuando tomamos posesión con la corte anterior el 17 de noviembre porque hablamos en la Cámara Penal a la cual me incorporé en la corte anterior y sigo actualmente en la Cámara Penal también. El presidente de la Cámara, el magistrado Gustavo Morales Duarte, un gran abogado, un gran jurista, amigo también, él nos comunicó a los demás miembros, miren, tenemos que celebrar o conmemorar la vigencia de 30 años del código, para lo cual hay que hacer estudios. No emitieron un código bonito ahí, ¿no? No, de oficial de la Cámara no. Okay. No se hizo ninguno porque abundan sí, esos por ahí. Ah, pero son bonitos así cuando son de edición especial. Pero muchos colegas los guardan de colección y los ponen en su... Ah, no, son para manchar. Sí. En cambio, el código de batalla, ya sabe cómo está, sí, ¿verdad? Sí, todo remendado, puro 25 quetzales. Puro el monstruo de Frankenstein, sí. Así todo rayado, remendado, roto, quemado, todo. Sí, todo. Pero sirve. Sirve. Bueno, entonces los 4 magistrados de ese entonces hicimos nuestros estudios por nuestra cuenta. Pensamos publicar un ensayo de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia que entregó el 13 de octubre de este año. Pensamos publicar un ensayo, pero tiempo en la Corte no hay. Y cuando después del 1 de julio ya se hablaba de las comisiones de postulación, ya se hablaba del presupuesto de la Corte, se hablaba, en fin, encima de la infinidad de problemas y de cosas que hay en la Corte, tanto administrativos como jurisdiccionales. De tal manera que por ahí pergeñé yo unas hojas e hice un estudio de lo que yo recordaba y de lo que yo logré ver, pero ya no consulté la Biblioteca del Congreso, que esa me hizo falta, para estudiar por cómo llegó la iniciativa de ley. Fue una iniciativa de ley de la Corte presidida por don Edmundo Vázquez Martínez,
otro gran abogado, nacido en Quetzaltenango, y bueno, de Que hoy en grata. día los estudiantes todavía tienen los librones de él. Sí, todavía, y no los entiende, pero porque no los profundizan. Cuando También. dicen algo de Edmundo Vázquez Martínez, no, miramos eso, no sé qué. No, hay que, con paciencia, un libro de esos que es para estudiar, hay que, como que fuera un, sí, y pensarlo. Entonces, constaté estas cosas. Don Edmundo Vázquez Martínez decidió, no él solito, sino con su grupo de amigos, abogados, asesores y con el grupo político dominante en esa época, que era la Democracia Cristiana Guatemalteca, el Partido Democracia Cristiana Guatemalteca, decidieron hacer la reforma de la justicia penal en el contexto político subversivo militar de esa época. En ese contexto, lo que no logré determinar todavía, pero sigo tratando de averiguar cómo es que se contrató precisamente a dos doctores eminentes, profesores argentinos de apellidos, uno de apellido Mayer y otro de apellido Binder. No me recuerdo sus nombres de pila, pero a los dos nos los presentaron. Yo era juez de paz cuando se promulgó el código, ya estaba yo de juez de paz. No había entrado en vigor y empezó, voy a usar un guatemaltequismo, ¿verdad? El coco guacho, el lavado de cerebro a todos los jueces de que ese código venía con 5 módulos. Solo esa palabrita, los 5 módulos, ya nos desorientaba y decía, esto. Pero todos había que abrir la boca, ¿verdad? Y aplaudir y toda la cuestión. Una nueva ley, porque esa ley nos iba a llevar a la verdadera justicia penal, el Código Procesal Penal, y saliendo, recordemos eso, el contexto de esa época donde, hay que decirlo como realmente fue, en lo que yo he leído y estudiado, vino una guatemaltecos que se fueron a entrenar a Cuba, pasando por Nicaragua, y vinieron aquí. Lo dice don Mario Payeras en su libro Los fusiles de octubre. Dice que entraron por México en finales de 1971 y esperaban que la población los recibiera con los brazos abiertos. Solo eso era, en mi opinión, porque ellos que venían de Cuba y Nicaragua, ellos en su mente pensaban que estaban haciendo algo por el pueblo, entonces era lógico para ellos en sus escritorios, en sus mochilas, donde estaban, que el pueblo los recibiera con los brazos abiertos. Y no, el pueblo siempre ha sido un poquito desconfiado aquí en Guatemala, seamos sinceros, entre nosotros, hoy más, hoy hay una desconfianza tremenda. Entonces, no prosperó. Igual le pasó al señor Guevara, Ernesto Guevara de la Serna, en Bolivia, ¿verdad? Que está en los documentos que se han escrito sobre él, que poner ahí en el centro de Sudamérica y va a ser una antorcha para que la revolución prenda allá. No. Entonces, de ese contexto, se pone en vigor el actual Código Procesal Penal, que es una ley pensada desde estos dos puntos de vista para mí sorprendentes. Yo he llevado juicios penales en el ejercicio de la profesión, pero principalmente derivados de mis procesos civiles. Yo he asesorado más allá en Quetzaltenango a los amigos, a las personas que, en fin, todos los asuntos son civiles. Mi idea es esta: el derecho penal no existiría porque lo que nos manda cómo vivir es el derecho civil. Si todos cumpliéramos el Código Civil, no habría derecho penal. Hay derecho penal porque hay propiedad privada, hay derecho penal porque hay familia, hay derecho penal porque hay obligaciones y contratos, en fin. Todos los delitos se derivan de que hay un derecho civil. Buen punto. El derecho penal no es autónomo, eso no les gusta. Yo no soy penalista, es decir, no me considero experto en derecho penal, pero en derecho civil sí. Y todo lo penal deriva porque infringimos el derecho civil y penalizamos las cosas. El derecho penal no es para criminalizar la política, no es para criminalizar funciones administrativas de los alcaldes, de los gobernadores, ni para criminalizar a buenos gerentes o amas de casa, en fin. Entonces, el derecho penal se ha metido hasta en las alcobas. Sí, en las habitaciones, sí. Se ha metido en las camas de las parejas, sí, con la ley de femicidio. Algunos tipos por ahí.
pero no nos salgamos. Entonces entra en vigor este Código Procesal Penal que tiene dos cosas que el pueblo de Guatemala creo que no ha asimilado, porque cuando a lo largo de este año 2024, estudiando ese código con mayor profundidad que cuando nos hicieron el Coco Wash en la Corte Suprema del tiempo de Edmundo Vázquez Martínez y luego con la del licenciado Juan José Rodil Peralta, los que éramos jueces y había una de estudios y estábamos entusiasmados, de verdad, creímos que era algo bueno y que estuvo bien, pero el código tiene dos deficiencias graves. Una es que todo el proceso penal está concebido en la centralidad, o es un principio, mejor dicho, principio de la centralidad del debate. Por eso la fase de investigación no se llama, como era en el Código Procesal Penal abrogado, investigación, de la cual deriva el mal llamado, mal satanizado sistema inquisitivo. Inquisitivo quiere decir investigar, averiguar. Eso no lo saben abogados, que yo recientemente he ido a dar algunas charlas al interior del país y pregunto, ¿qué es inquisitivo? Ah, es coaccionar. No. ¿Qué es inquisitivo? Es exigir. No. ¿Qué es inquisitivo? A mandar, ejecutar, estilo Vico. No, inquisitivo quiere decir investigar, averiguar. ¿Quién averigua? El juez. En el Código Procesal Penal actual, que se dice que está calcado un sistema acusatorio penal, ¿quién investiga? Un fiscal. Con todo respeto y con toda admiración a los grandes y buenos fiscales que hay, pero un fiscal, según ese código, yo lo veo como ciudadano, como que fuera un superdetective. Así es, decía Sai Miami, ¿no? Sí, exacto. Sí. Entonces son abogados muy bien preparados, bien formados, pero no deciden nada. Entonces, yo preferiría que me investigara un juez y no un superdetective. Eso es lo que yo miro como ciudadano, porque yo espero que el juez va a saber de derecho, el debido proceso, mi derecho de defensa. Entonces, que la investigación la haga el juez, el sistema inquisitivo, pero con el código actual no. Ah, es que se rompe el principio de imparcialidad del juez. Bueno, yo no veo casos, cuando yo estuve de juez con ese Código Procesal Penal abrogado, no vi casos donde se rompiera. ¿Qué rompe realmente la imparcialidad del juez? La corrupción, el compadrazgo, el amiguismo. No es la ley, no es el sistema. Entonces, y que hay muy pocos casos, gracias a Dios, ¿verdad? No son abundantes, pero los que hay son tan mediáticos y tan notorios, y en fin. Entonces, ese código está diseñado para que el debate sea lo central del proceso penal, de tal manera que lo que decida un tribunal de sentencia colegiado, eso lo dicen Binder y Mayer en su verdadera exposición de motivos, que cuando el tribunal colegiado de sentencia conoce de los hechos conforme a las pruebas obtenidas lo más cercano en el tiempo, lo dicen en esa exposición de motivos que fue publicada por el Colegio de Abogados, es la única edición que conozco, en 1990, la Junta Directiva del Colegio de Abogados de esa época, y ellos dicen que mientras más cerca se lleva a cabo el debate con respecto en el tiempo de los hechos sometidos a juicio, es una mejor justicia y es una más certera porque están frescas las huellas, están frescas los elementos, las evidencias, en fin, y los expertajes se pueden llevar a cabo que mientras más se tarde. Sin embargo, ese Código Procesal Penal tiene sus paradojas, como usted bien decía, Alec. Si fuera cierto que la justicia penal más cercana en el tiempo de ocurrido los hechos es mejor, no tendría razón de ser el recurso de revisión o la acción de revisión, que se puede dar a los 50 años de ocurrido los hechos. O, no sé, en fin, a un montón de años. Quiere decir que ese deseo de una justicia pronta no depende tanto de que el debate se lleve a cabo en la cercanía de los tiempos, que sí, sería lo ideal, pero cuando la investigación da todos sus frutos, cuando no las da, ¿qué vamos a hacer? Esperamos debates, como ha pasado en ciertos casos mediáticos últimamente, de 8 años, de 10 años, en fin. 8 o 9 años en la cárcel y todavía ni han prestado declaración. Pero vino al Congreso de la República en el año, no recuerdo, 2011. Yo no era diputado. 2011 no. Creo que es el 2011, no estoy seguro y no me acuerdo
de un decreto de reformas de este Código Procesal Penal e introdujo algo que para mí es un escándalo, que el debate o el juicio penal, ya no debate, el juicio penal se puede llevar a cabo ante un juez de sentencia unipersonal. Leyendo las disposiciones del Código Procesal Penal tal como fue promulgado en 1992 y que entró en vigor en 1994 y que al año y medio ya tenía su primera reforma, que fue las medidas sustitutivas. 264. Exacto. Exacto. Ese código, hablemos como guatemaltecos, ha recibido más chapuzas y reformas que un escritorio de madera, un buen carpintero. Que un mi pantalón cuando yo tenía 11 años, que solo cayéndome vivía y roto. Parchado y todo, ¿verdad? Y que ese código está más parchado que... Entonces, ¿cómo es posible que si lo central del juicio, del proceso penal es el debate, el juicio, y que fue concebido para que fuera conocido y decidido por 3 jueces, que es un tribunal colegiado, haya desde el 2011 la posibilidad, y así se lleva a cabo el 75% de juicios penales por jueces unipersonales? Entonces ya no es una decisión colegiada, deliberada, ya no es una decisión, una sentencia que convenza al pueblo y que convenza a los sujetos procesales de ese proceso en particular. Y aquí viene la otra gravedad. Esa sentencia dictada por el tribunal unipersonal e incluso el colegiado, en el proyecto de Binder y Mayer no contemplaba el recurso de apelación, sino el recurso de anulación en el proyecto original. Así lo entregó don Edmundo Vázquez Martínez al Congreso de la República en ese año. Y ellos explican, Binder y Mayer, ahí, que el recurso de anulación es lo lógico y lo correcto, porque si tuvimos un debate cercano en el tiempo por 3 jueces decidido, esa es casi una sentencia, no casi perfecta, sino perfecta. Hay que ponerle veladoras, incienso y que las candelas de todos los colores. Entonces, ¿por qué la vas a recurrir? Lo único que cabe es la anulación. Así está el proyecto original. Véanlo, estudiantes, estudien, miren, porque haya leyes abrogadas o leyes modificadas o derogadas, eso no es cierto. El derecho se estudia con leyes del fuero juzgo, de las leyes nos enseñan el Código Hammurabi, que nunca ni entenderíamos eso, pero nos enseñan de eso y no sabemos qué dice. Pero debemos saberlo porque para eso somos hombres de derecho. Entonces, este Código Procesal Penal, en su proyecto original, no contemplaba un recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal de Sentencia, sino de anulación. Entiendo yo, por lo que leí y he visto y recuerdo haber oído en algunas conferencias también, en algunos apuntes que tenía ahí anteriormente, que fue en el Congreso de la República cuando llegó el decreto en 1990, más o menos, 91, finales del 90, por don Edmundo Vázquez Martínez. El Congreso hubo escándalo, para mí, legítimos, correctos y adecuados. Me parece que el gran abogado admirable, don Jorge Skinner Klee, señaló algo al respecto, por lo que yo he logrado ir viendo, que no era posible que no hubiera un recurso de apelación de esa sentencia, sino un recurso de anulación. Entonces, se le llamó recurso de apelación especial a lo que ahí figuraba como anulación. Y la casación estaba en unas disposiciones complementarias del proyecto original, porque para Binder y Mayer, ¿cómo vas a querer que haya más recursos contra una sentencia perfecta de primera instancia? De tal manera que aquí voy a decir algo que a algunos colegas de la Corte de Apelaciones no les va a gustar, pero es la verdad y se los he dicho a varios de ellos. Tenemos 30 años de vigencia con este código donde no hay verdadera justicia penal en segunda instancia. ¿Qué hace la Corte de Apelaciones a través del recurso de apelación especial? Revisar, examinar lo que dijo el ACU, o sea, el juez de primer grado. Pero no hay una verdadera instancia porque en la segunda instancia, esa instancia, segunda instancia procesal, no se abre ni a los hechos, ni al derecho, ni a las pruebas. Tanto así que existe en el código un principio de intangibilidad de la prueba. Yo no le veo la lógica a eso en un recurso de apelación. Que le llamemos especial, bueno, esos son apellidos. Pero es apelación. Yo apelo en la sentencia, se va a la sala de apelaciones. Señores magistrados, un juez unipersonal me condenó por X acto.
pido que revisen mis hechos, mi dicho, qué pruebas tiene el MP. Ah, no. Usted solo puede apelar por los 5 o 6 motivos de forma y los 5 o 6 motivos de fondo. Apelación especial. Entonces, ¿qué hacen los magistrados de la sala de apelaciones en el ramo penal de la Corte de Apelaciones en sus respectivas salas? Examinar y revisar lo que dice el juez de sentencia y no volver a escuchar al sujeto procesal, al condenado, al absuelto, a la víctima. No escuchan los hechos. Solo hay un submotivo de esos. Pero un submotivo no satisface. En mi opinión, la segunda instancia debe ser abierta, sin limitaciones que por motivo de fondo. Me recuerdo muy bien al licenciado Napoleón Gutiérrez Vargas, que era presidente de la sala penal ahí en Xela cuando entró en vigor este código. Y él así con usted lo conoció, él lo conoce, el licenciado. Un saludo al licenciado si nos escucha. Gran amigo, un gran maestro. Saludos, colega. Y él dijo, mire usted, esa apelación es como una casacioncita. Fue la primera vez que oí eso, una apelación que fuera como una casacioncita. Y hoy todo el mundo dice eso como algo muy normal. Nos hemos tragado ese sapo. Originado de allá. De allá de Argentina, ¿verdad? Porque ese código nos vino a través de 2 buenos profesores de Derecho Penal y Procesal Penal argentinos, pero no es de nuestra idiosincrasia. Entonces, aquí respondo su pregunta, Lick. ¿Hay verdadera justicia penal en Guatemala? En mi opinión, como abogado colegiado 3560, creo que no hemos cumplido con el pueblo de Guatemala en impartir una verdadera justicia a través de este Código Procesal Penal. La esencia de todo. Y se la voy a regresar. Yo le dije que aquí en este programa no tratamos con premeditación, alevosía, ensañamiento, despoblado, todas las agravantes, ¿no? Aquí no. Aquí nuestros invitados son especiales todos. La Corte Suprema de Justicia tiene la facultad de las reformas. Es decir, de iniciativa de ley. Quiere decir el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos, los diputados, bueno, los congresos, Corte Suprema, TSE también, ¿no? Sí, el TSE también, porque acaba de presentar su iniciativa de ley hace unos meses. Con toda esa praxis que usted tiene, ya nos van quedando 2 minutos. Yo le quiero dejar antes un plato servido. Si entre sus proyectos a futuro del otro año, enero, febrero, está hacer alguna serie de planteamientos, usted y sus colegas o colegas y usted, con una iniciativa de ley para reformar todos estos problemitas que se detectan en la práctica. Sí, y si lo hace, pues que se venga para acá explicándolo. Mire, es algo grande. Porque... Lo que quiera decir su corazón y contestarme con esta pregunta, tenemos 2 minutos. Cómo no, con franqueza y sinceridad, sí lo hemos hablado en la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, pero hemos dimensionado que no es de reformar, es decir, un guatemaltequismo, no es de volver a chapucear el código. Sí, lo acaba de decir usted. Entonces, es realmente una reforma completa, absoluta, en mi opinión. Algunos colegas no lo ven así, pero el pueblo de Guatemala, lo vemos, no confía en los jueces penales. El pueblo de Guatemala lo ve desde otros ángulos y lo más grave, todas las sentencias de un juez tienen que estar redactadas, formuladas y planteadas de tal manera que no solo devuelvan el orden por el desorden social introducido por el acto juzgado, que devuelvan orden social, porque eso es impartir justicia, restaurar orden social, sino que se convenzan y acepten las decisiones de los jueces. Pero ¿qué pasa en la práctica? Yo pedí una estadística de amparos, que claro, nosotros los abogados litigantes hemos tenido también unas experiencias, hay que ser francos, que a veces se usa el amparo, honestamente hay algunos casos donde se usa para demorar las cosas, y en fin, es una estrategia, un abuso. Pero no es el 100%. La gente recurre de amparo, replantea recursos, y se lo dicen a uno de abogado, mire, licenciado, yo no estoy conforme, ¿qué más se puede hacer? Que hasta hemos llegado a criminalizar los actos de buenos jueces planteándoles antejuicio por su decisión. Sí. Entonces,
aquí la reforma es profunda y el pueblo de Guatemala con sus abogados jóvenes, que usted invítelos a pensar bien, tenemos que hacer una reforma completa, en mi opinión, donde se restaure la función de juzgar y ejecutar lo juzgado que según la Constitución corresponde al organismo judicial, y los demás organismos u oficinas son auxiliares de la administración de justicia. Le llamamos sistema de justicia a esa unión de Ministerio Público, Defensa y NACIF, organismo judicial. Bueno, está bien, pero el organismo judicial por encima de las otras tres. Hoy en la realidad no es así. Hoy en la realidad hay una superposición por ahí donde los jueces tienen miedo de lo que les, ante juicios y todo, y no, eso está en contra de la independencia judicial y creo que hay que corregirlo. Sí queremos hacer algo en la Cámara, licenciado, pero necesitamos del concurso de las universidades, necesitamos del concurso del Colegio de Abogados, un verdadero colegio de abogados, cuando no me refiero mal al actual, sino que lo que quiero decir, un colegio de abogados. Que se pongan las botas, pues, y que salgan a trabajar. Sí, exacto. Bien, cuando las charlas son positivas, son buenas y son productivas, se nos va el tiempo, pero al chilazo. Hoy se nos ha hecho corto el tiempo con el señor magistrado Guillermo Girón, actualmente magistrado de la Corte Suprema de Justicia. ¿Vocalía qué es? 3. Vocalía 3. A la orden. Entonces, es una entrevista que no es normal también. Generalmente al público de otros lados, y mucho les gusta el tema político, yo también lo entiendo, yo soy abogado también. Mi tesis fue las causas del uso y abuso del amparo en la práctica judicial guatemalteca. Hace un montón de años. El licenciado Baldomero Arriaga fue mi profesor de tesis, tipazo, para descanse. Sí. Pero bueno, todo lo bueno tiene un principio y un fin, y yo le quiero agradecer al magistrado Guillermo Girón el haber venido acá, haber dejado la Corte Suprema para venirnos a compartir acá, y yo creo que eso es importante. Hoy se queda grabado en YouTube, en Facebook, en X, en TikTok. Algunos videos estarán compartiendo. Usted lo puede ver hoy, lo puede ver mañana, o en el momento que usted esté en cola, diga, voy a escuchar al magistrado y a ese billete, y lo pueden escucharlo. Entonces, a todo lo que dijimos, todo lo que dijo el señor magistrado, piénselo. Pero piénselo muy, pero muy bien. Y si no quiere pensarlo, pues no lo piense. Muchas gracias y que Papá Dios los bendiga y guarde el sueño de sus hijos.